Buenos días, licenciada. Buen día a todo aquel que mire este video. Me presento, soy Kenneth Peterson Samuel y voy a hablar hoy sobre una recuperación, sobre la exposición individual, sobre las ruinas circulares. Para empezar, sobre todo ¿cómo se llama? El video, quiero hablar un poco sobre José Luis Borges. José Luis Borges es un escritor de los más ¿cómo se llama? Acreditados en el ámbito del castellano, básicamente los más reconocidos. Y eso sería un breve resumen de lo que debería hacer. Este ha inspirado a varias películas, por ejemplo Matrix. No soy muy de ver películas, pero yo sí sé que ha inspirado, por ejemplo, videojuegos como el Devil Within. Y ya. Bueno, para empezar con la exposición de las ruedas circulares, voy a hacer un breve resumen sobre el texto y voy a dar un par de información. Por ejemplo, José Luis Borges, un par de, ¿cómo se llama?, de datos curiosos, etcétera, información extra. Por ejemplo, las ruedas circulares están protagonizadas por un hombre que es caracterizado por ser gris en general, es un hombre que es gris. En las historias de José Luis Borges es bastante común que haya personas con características de este color. Por ejemplo, y que también no tienen un nombre, por así llamarlo. Yo me llamo Samuel, pero por ejemplo yo tengo la característica de tener el pelo negro. Entonces me llamarían el hombre de cabello negro, etcétera, de pelo oscuro. Y así más o menos van las historias de José Luis. Bueno, antes, para que no se alargue mucho el video, vamos a hacer el resumen. Las ruinas circulares está protagonizada por un hombre gris, sin nombre, o bueno, sí tiene nombre, pero él no desea compartirlo al resto del mundo. Este proviene de un sitio. No es explicado este sitio. Ya voy a hablar un poco sobre la geografía del habla. Este habla un idioma que Zen. Este es un idioma llamado Asbestio, si no me equivoco. Este idioma, según la historia, sí, es asbéstico, sí. Según la historia, fue cambiado por los griegos, pero él habla el idioma Zen, pero sin cambios, o sea, habla el idioma normal. Esta historia se relata en la época donde había la lepra. Eso es claramente explicado en el texto. Este realizó un viaje hacia el templo de un dios del fuego que había yacido en la ceniza, que estaba yaciendo en la ceniza, que ese dios ya no era conocido. Es decir, un templo destruido. Eso es. Esa es la palabra. Se desconoce la forma del templo, podría ser de griego, celta o, ¿cómo se llama?, o de otros, básicamente. El hombre era conocido, por ejemplo, sobre todo por leñadores. Él hablaba con las personas. Sin embargo, no quería relacionarse mucho con ellas. Él, en la historia, su trabajo es dormir. Estos sueños bueno, tienen importancia, pero es una importancia que te expliquen de una manera muy vaga. Podrían, por ejemplo, a ver, no te lo expliquen, claro, esto es una teoría. Por ejemplo, materializar cosas. Yo, por ejemplo, yo sueño con Taipe, se materializa Taipe. Básicamente es eso. Mi teoría, por supuesto. Este, esto ya está fuera del texto, esto ya es una explicación de lo que yo investigué. Este hombre gris era un maestro, por así llamarlo. Él tuvo una cátedra y enseñó a varios estudiantes. Al final solo que se quedó con uno y esa parte del texto fue olvidada. Es decir, que no se sabe nada de sus antiguos estudiantes ni de los nuevos. Prácticamente nada. Básicamente el libro, Las ruinas circulares, bueno no, el texto de las ruinas circulares, porque es un poco corto,
habla del hombre y sus vivencias, más no más bien de lo que hace. O sea, sí te lo explican de una manera corta, pero tampoco tanto. Eso sería básicamente. Por ejemplo, habla de cómo conocía al dios del fuego, que está ya más o menos al final. ah, que, que por ejemplo este le dice, pues bueno, existe una, ¿cómo se llama? Un templo, como en el que estás tú, en el que yace el fuego. Ese fuego puede decir la verdad. Pero eso puede decir la verdad sobre tu creación, que el único elemento que sabe sobre la verdad absoluta sobre las creaciones es el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Pero vamos a empezar por lo principal. El hombre gris. Después de ya haber enseñado a ser catedrático, de haber tenido un par de problemas, más bien en su labor, ya que a veces tenía insomnio, no podía dormir, y eso lo afectaba. Después de haberlo arreglado, ¿cómo se llama? Haciendo ejercicio. Bueno, no te dicen que el texto que estaba haciendo ejercicio, pero dijo que intentaba hacer ejercicio para cansarse y así poder retomar un poco el sueño. Ya, básicamente ya después de haber resolvido sus problemas, los problemas del mismo, decidió crear un ser completamente soñado. Ese ser completamente soñado sería más bien, no sería como una persona, un humano, sino que sería más como un fantasma, dicho propiamente por el hombre gris. Este ser sería un hijo, más o menos. El hombre gris cree que es su hijo. Claro, es su creación, por supuesto que va a ser su hijo. Y, y bueno, el texto te dice básicamente de cómo el hombre gris en 1001 días, sí, te lo dicen, en 1001 días, cómo crea a ese hijo, no a su imagen y semejanza, pero sí como lo crea, que va de músculo en músculo, de órgano en órgano, de pelo en pelo, que también es explicado que de pelo en pelo fue el que le demoró más porque tuvo que hacer cada uno de los pelos en su sueño y eso fue la tarea más complicada. Y bueno, al final ya, cuando creó al hijo, en una crisis nerviosa, casi destruye al ser, al fantasma. Y ahí es cuando casi lo destruye, ah, ¿cómo se llama? Habla con ¿cómo se llama? Con el espíritu del fuego y él le explica lo que yo antes dije, sobre que de todos los elementos el único que podría decirle la verdad de la existencia del ser sería el fuego. Ah, obviamente, ya terminado todo, ya con el ser, o sea, el hijo del hombre gris, voy a llamarlo hijo del hombre gris, ya, bueno, ya existente, hablaba, compartía experiencias con él, etcétera. Y al final, para que su hijo no descubra que es un fantasma, que no es un humano, fue al templo del norte. El dios del fuego le dijo que el templo estaba al norte. Y bueno, más bien fueron unos exploradores, por así llamarlo, los que le avisaron del templo del fuego. El hombre gris fue al templo del fuego ah, y básicamente para hacer que su hijo no supiera la verdad. Este, ya, ¿cómo se llama? Estaba en su lecho de muerte el hombre gris. Ya, por ejemplo, estaba en sus 80 años, por así llamarlo, de una manera más literal. Él ya, entrando al templo del fuego, vio como las llamas, las brasas, estaban, ah, ¿cómo se llama? Intentando fulminarle la vida. Él intentó escapar, pero al final pensó, no voy a escapar, pues esta es mi decisión y bueno, este ya es mi día de perecer. Y se dejó perecer. Básicamente así termina la historia. ah, con el hombre gris pereciendo y dándose cuenta de que el hombre gris era soñado, es decir, que un fantasma soñó con un fantasma, así sucesivamente, es decir, que el texto
habla sobre un bucle más bien espiritual. Y bueno, eso sería un resumen de lo que, ¿cómo se llama? Del texto. Y bueno, eso sería todo. Pues yo me despido y hasta luego.